Bueno, continuamos con Irán Gaviria. Por ahí te dejan una pregunta y tiene que ver con el carnet de la patria y también con el hecho de que el sector privado debe darle a los CLAP o venderle a los CLAP 50% de la producción. En cuanto al carnet de la patria, ya está bueno de discriminación, de acoso, de persecución, de división en el país. Carnet de la patria para ponerle un hierro a los venezolanos. Debería ser la cédula de identidad, chica. Ese es el carnet de la patria. El carnet de la patria es la cédula. Todos los venezolanos tenemos derecho al libre tránsito, a la alimentación, a la educación. Y tú no tienes por qué censar a los venezolanos para que aquellos que demuestren, confiesen, incluso de manera casi compulsiva, su adhesión al régimen son los que tienen derecho a ciertos productos, a ciertos servicios que genera el Estado. El carnet de la patria es un apartheid y los CLAP es un error, porque el problema de la escasez de alimentos no se resuelve repartiendo limosnas. La escasez de alimentos es un problema de que no hay oferta suficiente, no es un problema de distribución. Tú no puedes distribuir lo que no tienes. Y si no tienes producción interna, y si las importaciones no son suficientes por todo el manejo fraudulento de las mismas, los CLAP también son un mecanismo de discriminación, porque los CLAP no llegan a todos los venezolanos. Aquel venezolano que sea identificado como contrario a los dictámenes del régimen no tiene acceso a los CLAPs. Entonces, ni carnet de la patria ni CLAPs son la solución para esta Venezuela en la que todos debemos usufructuar los derechos consagrados en la Constitución. Ahora, eso de que se le entregue el 50% de la producción a los CLAP, ¿eso fue, digamos, de común acuerdo? ¿Fue obligado el sector privado a hacerlo? Todo eso es obligado. Aquí lo que se requiere es un gran acuerdo nacional, en el caso del sector agroalimentario, pero puede ser extensivo a otros sectores de la economía o de la sociedad, en la que actores primarios, actores agroindustriales, de distribución de alimentos, cuando digo actores primarios digo a los productores, el gobierno, la banca, hagamos un plan de producción y de abastecimiento y trabajemos juntos en que los 30 millones de venezolanos tengan en su despensa la comida suficiente y tengan en su bolsillo el poder adquisitivo para poder realizar su alimentación adecuadamente. Estuvimos viendo cifras, Irán, del diagnóstico actual, del día de hoy, el aquí y el ahora de la situación de producción de alimentos en Venezuela. Pero ¿cómo pinta este año que se está iniciando? Muy mal, lamentablemente muy mal. Muy mal, en primer lugar, porque al frente de la gestión pública agroalimentaria no hay interlocutores que conozcan el sector. El Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Pesca está en manos de militares. Y aquí no estoy denostando de la Fuerza Armada, sino que tiene que haber competencia en el ejercicio de la función. Allí deben existir venezolanos que conozcan el sector, que conozcan los actores de la producción agroalimentaria y sus relaciones, y que se haga un plan de abastecimiento nacional. No podemos seguir ensayando, improvisando en esta y en otras materias. En agricultura habría que tener, en primer lugar, gente competente, conocedora del sector al frente de las políticas públicas, no incondicionales, no, repito, la frase que voy a decir no es contra la institución armada, sino no es posible que las políticas públicas en el área económica sigan siendo manejadas por personas que no tienen conocimiento del sector. Y luego, que haya un plan. Vladimir, así como el ama de casa hace una lista de lo que necesita para abastecer el hogar, cuánto aceite, cuánto arroz, cuánta leche, en la época en que eso se podía conseguir, los países también hacen una lista de abastecimiento. Un país como Venezuela debería decir, bueno, yo tengo 30 millones de bocas que alimentar. Esos 30 millones que requieren. Bueno, en el caso de la arepa, nosotros tenemos un consumo histórico de alrededor de 32 kilogramos de harina precocida al año. Si tú multiplicas eso por 30 millones, te da 1 millón de toneladas de harinas precocidas. ¿Cuánta materia prima requiere? 1.400.000 toneladas de maíz.
¿Las podemos producir? Sí. ¿Cuánto tiempo nos lleva a producir ese 1.400.000 toneladas? Mientras los produzco, ¿cómo traigo los déficits? ¿Cómo proceso esos déficits? Y eso no es complicado. Hacerlo con maíz, hacerlo con arroz, hacerlo con café, hacerlo con trigo y pastas alimenticias, hacerlo con leche, hacerlo con azúcar. Pero eso requiere un plan a mediano y largo plazo y una sensibilidad sobre Venezuela. Por cierto, ya que mencionaste la pasta, un tuitero que se llama @BolívarDivisa escribe por aquí: ¿qué opina usted de los dólares DIPRO de Bolívares 10 usados para comprar comida? Ejemplo, kilo de espagueti y su costo 5.000 bolívares. Insisto, con el manejo de las divisas, tanto para el sector agroalimentario como para otros sectores, ha habido fraude a la nación. Desde, no sé si recuerdan ustedes y recuerdas tú los casos de Pudreval. Claro, por supuesto. Leche que se traía y que en la travesía ya se había vencido, ya estaba dañada, ya no se podía utilizar para consumo humano. ¿Por qué? Porque en el mercado internacional... Seguramente se compró cerca de su vencimiento para que fuera más barata. Exacto. Y alguien... en el mercado internacional hay leche de $3.500 la tonelada, pero hay leche de 600, que hay que salir de ella porque está próxima a vencerse. Se compraba leche a 600, se facturaba a 3.500 y el diferencial se quedaba en cuentas del importador y quien otorgaba los dólares en el caso del sector venezolano. Entonces ha habido un gran fraude a la nación que debe ser investigado en un determinado momento en cuanto a las importaciones agroalimentarias. ¿Y quién paga ese fraude? El venezolano humilde que hurga en la basura, que pasa 8 o 10 horas en las colas. Sin garantía de conseguirlo. Sin garantías de conseguirlo y que no tiene poder adquisitivo para comprarlo en otra parte. Entonces, este tema que hemos estado abordando durante este tiempo puede ser extensivo a otros sectores de la sociedad venezolana. Tenemos que hacer una pausa. Aquí hay un mensaje en el Twitter de José Rivas, con el cual me gustaría iniciar la próxima parte. Dice: ¿por qué no dar una tregua a la crisis política y abocarse a resolver la crisis económica y social? Y tenemos otro por aquí también, de el tocayo Vladimir Maldonado. ¿Qué opina tu invitado sobre el supuesto abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro? Están locos, ¿cierto? Dice Vladimir Maldonado. Bueno, lo responderemos al regreso. Nuestra etiqueta, Irán Gaviria, a la 1.